la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios han llegado hasta aquí después de un año. Ha sido por la gracia de Dios. Pablo siempre reconoce la gracia de Dios como ese motor y esa fuente que les permite avanzar. Por eso, antes de empezar hoy el sermón, quiero que demos gracias a Dios por su inmensa gracia. La gracia que ha tenido para Iglesia Bíblica del Norte, en que les ha permitido perseverar, en que les ha permitido crecer. Han llegado hasta aquí con tal vez tribulaciones, con tal vez oposición, pero están aquí porque la gracia de Dios siempre va a ser más sublime, más alta que cualquier oposición que se presente. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias por esta mañana en que permites que tu pueblo, Señor, tu iglesia se reúna para adorar tu nombre, cantar estos hermosos cánticos, Señor, alabarte porque tú mereces toda la gloria, Señor. Y como ahorita cantábamos, eres todopoderoso y soberano, Señor. Por eso si has permitido que Iglesia Bíblica del Norte esté hasta este momento en pie, es por tu inmensa gracia, es por tu inmenso poder, es por tu providencia que has guiado todas las cosas para que les permitan crecer, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Te pido que abras hoy nuestros corazones para escuchar tu hermosa palabra, Señor. Que no solo quede en un conocimiento intelectual, sino que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, y yo creo que la Pinta, la Niña y la Santa María todos conocemos qué son. Estos tres nombres nos recuerdan esa travesía de Cristóbal Colón en su viaje a América. Eran las tres carabelas. Los que no sepan de pronto qué es carabela, es una embarcación con vela, ¿no? Unos siempre pensaban que eran como barcos con calaveras y eso. A mí me pasaba en el colegio, no sé a ustedes. Cada una tenía una tripulación donde todos trabajaban en equipo para lograr el objetivo de atravesar alrededor de 10.200 kilómetros de distancia entre España y América. Bueno, ¿y qué podríamos pensar si un hombre de alguna de estas tres tripulaciones dijera antes de zarpar? Pues bueno, yo sí, la verdad estoy motivado con el viaje, muy rico, me agrada bastante, rico ir a conocer las Indias y todo esto, eran las Indias de... Pero no me quiero ir en ninguna de las carabelas. Yo me voy a ir nadando, aquí tengo mi flotador, muchas gracias, pero prefiero irme solo. ¿Qué podemos pensar que pasaría con este hombre? Yo creo que avanzaría unos 10 kilómetros y se cansaría, tal vez se ahogaría, acabarían sus fuerzas y dirían, yo como que mejor me iba en el barco ya que o me devuelvo o me ahogo. ¿Será que le alcanzarían las fuerzas para atravesar de Europa a América? Sabemos que no. Bueno, amados hermanos, en los Hechos de los Apóstoles, vamos un momento a Hechos de los Apóstoles, aparece una escena donde el apóstol Pedro está dando su primer discurso. Esto es Hechos capítulo 2. El versículo 14 en adelante lo resumo, empieza Pedro a hablarles, les dice, vea que en los postreros días dice Dios que derramaré mi espíritu, luego dice, oiga varón israelita, oíd las palabras del Nazareno, el que ustedes crucificaron, el que entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Él empieza a dar una predicación, un discurso centrada en Cristo, solo en Cristo. Miren cómo termina ese discurso en el versículo 36. Sepa pues, es un cierre espectacular de ese discurso. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo.
qué cierre de sermón. Uno dice, wow, hermoso. Pues amados hermanos, este mensaje que dio Pedro acá, alguna vez en nuestra vida lo hemos escuchado. Lo escuchamos. ¿Cuándo? Cuando andábamos náufragos en las aguas sucias de este mundo. Estábamos en la corriente de este mundo. No teníamos esperanza, no teníamos un Señor, no teníamos un Cristo, no teníamos un Mesías. Andábamos en las aguas del pecado, en las aguas del mundo, sin que alguien nos ayudara. Y ahí es cuando la predicación del Evangelio actuó como una red que fue lanzada, y ahí fuimos cautivados y salvados de estas aguas de este mundo. Amén, ¿fue así? ¿Recuerdas que le dice a Pedro, tú eres pescador, pero yo te haré pescador de qué? De hombres. Pues ¿qué hizo Pedro acá? Lanzó la red y muchos quedaron cautivados en esa red, en esa predicación. Mira lo que dice el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y recuerden, cuando nos lanzaron la predicación como una red, quedamos impactados. ¿Cómo así? O sea, todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si empezamos a ver en Romanos cómo describe la depravación del hombre Pablo, y uno dice, el que está describiendo Pablo soy yo. Calumniador, que no respeta a los padres, mentiroso. Y ahí es cuando entraba nuestra pregunta, ¿qué haremos? Dime qué hacemos. Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y mira lo que dice el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Él siguió lanzando la red y alándola poco a poco, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y mira lo que dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿y qué? Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a dónde? ¿A qué? ¿A dónde? A la iglesia. Versículo 47, parte B. Y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia los que habían de ser salvos. Pues Pedro lanza su red y poco a poco la trae. ¿Y dónde termina esa red que es lanzada? Pues en el barco. Y la iglesia es ese barco. Ese barco en el que fuimos llamados y estamos dentro. Es ese barco de la salvación. Y estamos ahí. Martín Lutero dijo, por fuera de la iglesia no hay salvación. Aclaro, no como lo dice el catolicismo romano. Por fuera de la iglesia católica romana sí hay salvación, pero jamás por fuera de la iglesia de Jesucristo. Jamás. No existe tal concepto. Por fuera de la embarcación de Cristo Jesús no hay salvación. O intenta pasar nadando. No existe esa posibilidad que un cristiano genuino esté por fuera de la iglesia. En el Antiguo Testamento dice, o estás en la mesa de los justos, o estás en la silla de escarnecedores, pero no hay uno que, pues yo soy como justo, pero yo me siento solo. No existe tal afirmación. No existe un hijo del pueblo de Dios por fuera del pueblo de Dios. No existe. Dios acontece siempre en comunidad. Dios se revela a un grupo. Dios se revela a su pueblo. Oye Israel, oye iglesia, y di esto a la iglesia. Estos mandatos son para la iglesia. No es por fuera. Di esto a la iglesia, y al que está allá, que es de la iglesia, pero está a un lado, dile esto. No cabe esa afirmación. Tampoco existen los llaneros solitarios cristianos. No existen los cristianos independientes.
Esos que dicen yo soy cristiano pero no necesito ir a la iglesia. No, no cabe. No caben según el cristianismo histórico, según el cristianismo bíblico. No existen esos independientes que les gana la pereza. Porque, ¿saben? El solo hecho de ir, congregarse, madrugar, les gana la pereza. Les falta compromiso. Y no existe un cristiano que no sea comprometido, uno genuino, que no se entregue a su iglesia. No quieren ser molestados, dice Tabiti, por las cargas de ser un miembro en la iglesia. Quieren ir en el barco sin mover un dedo. Quieren ir allá en el camarote. De vez en cuando van. No existen. Su plan es asistir a la iglesia, consumir lo que necesitan y retirarse sin ningún compromiso, dice un autor. Esos cristianos no existen. Ellos van de pasada. Son esos que aparecen en las crisis como los más devotos. Cuando están mal ahí sí, adoran, vienen, ayudan a acomodar las sillas, pero apenas pasa ese tiempo de crisis, se esfumaron. ¿Qué se hicieron? Y la iglesia no debe ser así. Amado hermano, tú debes bendecir a Dios en todo tiempo, sea en prosperidad o sea en tribulación. En todo tiempo te adoraré, Señor. No solo cuando estamos mal. Dios no es el Dios bombero. Dios no es el 1, 2, 3 en emergencias. Dios está en todo momento. ¿Le das gracias a Dios porque hoy estás bien? ¿Le das gracias a Dios porque, Señor, hace harto llevo superada esta prueba, esta debilidad que me tenía? Dale gracias a Dios no solo cuando estás en debilidad. Señor, ayúdame a salir de esta debilidad. En todo tiempo bendice al Señor. Abre tu boca y que esté de continuo la alabanza. Amado hermano, ¿no crees que es más sabio estar dentro del barco? ¿No crees que es mejor que no estar acostado sin comprometerse para trabajar en equipo para llegar a la meta? Pongámonos en el lugar de la Pinta, la Niña y la Santa María. 3 allá acostados, los otros esforzándose. Oiga, pero si quieren llegar al otro lado, pero ayuden. Comprometen. Hablamos de 10.200 kilómetros de distancia entre América y Europa. Es difícil, como dijimos ahorita, pensar que un hombre puede lograrlo solo y en sus fuerzas. Ahora, ¿cuánto más difícil sería en los kilómetros de recorrido que hacemos a diario en nuestro peregrinaje de fe, si estamos por fuera del barco de la salvación? Es un camino que nos lleva al resto de nuestras vidas. ¿Tú crees que puedes llegar solo? ¿Tú crees que puedes llegar en tus fuerzas? ¿Tú crees que puedes llegar en este camino de peregrinaje por fuera de una embarcación? No, hermano, no lo puedes hacer. Necesitas estar dentro del barco. Necesitas estar comprometiéndote en el barco. Es necesario que estés dentro. ¿Y por qué es necesario? Voy a tocar 3 puntos. Primero, es necesario estar en la iglesia para perseverar en la doctrina de Jesucristo. Ese es el primer punto. Es necesario estar en la iglesia para perseverar en la doctrina de Jesucristo. Hechos capítulo 2. Bueno, ya que dice que añadían a la iglesia a los que habían de ser salvos, pues miremos por qué es tan necesario e importante estar dentro de ese barco. Versículo 42, ¿qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es necesario estar dentro de la iglesia, porque en la iglesia es donde recibes las doctrinas, las enseñanzas, las clases acerca de Dios, las clases acerca de ese plan de redención que hubo en tu vida, las clases de por qué Jesucristo es Salvador, de quién es Dios, de sus atributos. Van a empezar una clase de atributos. ¿Qué es la omnipotencia? ¿Qué es la omnipresencia? ¿Cómo así que Dios es inmutable? No sé ni qué es inmutable.
¿Cómo es que Dios perdona? ¿Cómo es su amor? ¿Cómo es su ira? Tenemos que entender todo el consejo de Dios y para eso es necesario estar dentro de la iglesia. Necesitas de la iglesia para aprender de Dios. ¿Por qué Jesús es el Cordero de Dios? ¿Por qué es el sumo sacerdote? ¿Cómo así que la piedra angular? ¿Cómo así que roca mía, Salvador mío? ¿Cómo así que Rey, Señor? Necesitamos recibir clases. Necesitamos aprender. Iniciamos, y yo siempre he dicho que la iglesia es la escuelita de Dios, donde recibimos clases. Y la iglesia estaba constantemente y diligentemente en eso. Perseverar da ese sentido, ser diligente y constante. No, vengo hoy en aniversario, nos vemos el otro año. No, gracias pastor, muy bonito el sermón, nos dieron hoy durísimo, pero entonces 2015 nos vemos. Hermano, hay que perseverar, constantes. Mire lo que dice el versículo 33 del capítulo 4 de Hechos. ¿Qué hacían los apóstoles? No, ellos predicaron de Cristo una vez y después se acostaron en el barco y dijeron, no más. 33, y con gran poder que hacían los apóstoles de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Necesitas de la predicación, del testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Pero ya tocó ese tema. Eso solo lo vas a encontrar en la iglesia, no en otro lado. Tú no puedes ir en el Transmilenio esperando que se suba alguien. Buenas, hoy tenemos clase de atributos de Dios. No lo vas a encontrar. Llega a la panadería, hágame un favor, Milder rollo y explíqueme qué es la ira de Dios. No es así. Acá es donde aprendes. Acá es donde vas a recibir esa doctrina, vas a perseverar en eso. Imagínate en una carnicería, hazme un favor, es que voy a sacar mi cuaderno y me va a explicar quién es Jesús. Carnicero, no se explíqueme usted que va a la iglesia. Usted es el que debería saber, pero necesitamos estar aquí. Y por eso es importante que asistas a los programas de formación que da la iglesia. Los apóstoles se preparaban para eso. Ellos recibieron clases y recuerdan. Jesús empieza a los 30 y a los 33, ¿qué hacía antes de los 30? Preparándose. El mismo Señor que creó la palabra de Dios, que hizo todo, Él estudiaba su palabra. ¿Cuán ejemplo nos da nosotros que ni la hicimos ni la escribimos? Por eso debemos perseverar en esto, culto de oración. Culto de discipulado de atributos de Dios, taller de parejas, no sé si hay taller para casados, para jóvenes, asistamos a clase. No te conformes con el culto del domingo y ya. Sé un cristiano comprometido. Comprométete a conocer a tu Dios y al Jesús que te ha salvado. Acude a estos discipulados, hazte un discípulo. Y Jesús iba de camino y sus discípulos iban detrás. Jesús, Pablo en Colosenses nos dice, anden en Él. Y en el pensamiento mediterráneo, andar es ir detrás de las pisadas del maestro. Los maestros enseñaban así, iban de paso y la gente iba detrás escuchándolo. Eso es andar en Cristo. Tú vienes y andas en la iglesia, te sientas a escuchar la clase, traes tu libretica de apuntes, tu esferito. Esta es la escuela de la fe. Tú te llevas los buenos apuntes del domingo, voy a repasarlo en la casa lo que hoy aprendí. Comprométete. Recibe la clase. Esfuérzate por aprender. Sácale el jugo a la inagotable enseñanza de la palabra de Dios. No se va a acabar, tranquilo. No es que si yo recibo la clase no le dejo a los otros. No, esto no se va a acabar. Es inagotable. ¿Quién podrá entender los caminos de Dios en su totalidad? Insondables son. Así vengamos a todos los cursos
Un poquitico conoceremos de Dios y con ese poquito nos gozamos. Amén. Amén. Sácale el jugo. No te conformes. No te amoldes a este simple siglo que prefiere invertir su tiempo en cosas vanas. Persevera en la doctrina de los apóstoles y hazlo en comunidad. Hazlo en comunidad. ¿Y por qué perseverar en la iglesia, en la doctrina de los apóstoles? Pues para crecer en nuestra reverencia a Dios. Cuando uno conoce un Dios de amor, un Dios de gracia, Señor, tú no eres cualquier Dios. Un Dios que también se aira con la injusticia. Un Dios que es misericordioso. Tú te animas más y más a crecer en Él, a tener comunión en Él. Entre más conoces de Él, más le amas. ¿Sabes por qué? Porque a veces entre las personas, entre más los conocemos, más nos decepcionamos. Pero en Dios jamás va a pasar eso, porque Él es perfecto. Entre más le conocemos, ¡wow! Dios es hermoso. Ya con esta quedé bien y después aprendí otra cosa. No, ¿en serio? Esto es más hermoso. Y otro, ¡wow! Con las personas, ¡wow! Solo era que hablar ahí. Se veía también con la boca cerrada. ¡Ah! Pero con Dios no pasa eso. ¿Por qué también perseverar en la iglesia, en la doctrina de los apóstoles? Para evitar el error. Para no terminar diciendo que un discapacitado no puede predicar. Por eso es importante perseverar en la doctrina. Uno no puede coger un texto de Levítico y decir, acá dice eso, a mí me parece listo. Por eso necesitas estudiar. Para no terminar con doctrinas piraquivistas. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque falta de perseverar en la iglesia, no solo el pastor, sino toda la iglesia, la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es en comunidad. El perseverar en la doctrina de los apóstoles no es solo del pastor Nay, es toda la iglesia. Imagínate que en la iglesia ministerial internacional de Jesús, es un poquito difícil, ¿no? Muchos estudiaran la Biblia, claro, sale con eso y va a decir, pues, ¿cómo va a decir eso? Eso no tiene nada que ver. Y todos lo hubieran corregido. Pero como todos comen entero, nadie lleva su cuadernito, oiga, ¿qué dijo esto Levítico? ¿Será que vamos al griego, vamos a un comentario bíblico, preguntémosle acá, preguntémosle, no? Pero pues si ella lo dijo, pues era así, ¿no? Tomemos clase. Esto sí es escuela, pero no es tan dictatorial como la escuela que recibimos. Allá no le, profe, no me parece. ¿Cómo así que no le parece? Y no, acá uno puede. ¿Por qué? ¿Para qué? No entiendo. Sí entiendo. Me parece que es este punto. Sin armar acá tampoco la discusión así, todo. No, que yo acá calvinista, arminiano, premilenialista, antinomiano. No. Sin necesidad de eso. Todos podemos encontrarnos aquí. Todos podemos tener comunión en la perseverancia de la doctrina de los apóstoles. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. ¿Por qué también necesitas perseverar en la iglesia de la doctrina de los apóstoles? Porque a Dios le plació perfeccionar así a sus santos y no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, ya pasaron los apóstoles, a otros profetas, ya pasaron los profetas, a otros evangelistas, todavía hay evangelistas, a otros pastores y ¿qué? Maestros. ¿Dónde ejercen la labor los pastores y maestros? Iglesia. ¿Carnicería? Iglesia. Tienen un fin, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué digo que nos guarda del error? Porque mira lo que dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un niño fluctuante, uno le dice algo, se las cree. Ponte una capa y sales volando. ¿En serio? No, no en serio, inténtelo. Y ahí se puede quedar. Una vez yo le di un tatuaje a un primo, yo le dije, ¿con qué te hiciste eso? Y me dijo, hay un marcador que nunca se borra. Y me lo hice así. Y yo, ¿en serio? ¿Dónde venden esos marcadores? Hasta que después, como por allá al año, me dijo, no, eso es un tatuaje, era con una huella. Yo me las creí. Era un niño. Por eso necesitamos crecer, perseverar, que nos enseñen. Para eso constituyó pastores y maestros. Por fuera de la iglesia no, dentro de la iglesia. Amén. Amén. ¿Por qué también necesitas escuchar el contenido de la doctrina de los apóstoles? Porque es el mismísimo evangelio. Necesitas perseverar en la doctrina de los apóstoles porque los apóstoles hablaron el evangelio. Y sabes, en momentos de desánimo, necesitas recordar que el capitán de este barco es Jesucristo. Ese es el evangelio. Si te subes a un barco, ¿será que se va a hundir? ¿Será que el pastor no lo puede manejar? ¿Será que si ponemos malas velas? No. El dueño del barco, iglesia, es Jesucristo. ¿Y quién podrá hundir un barco que es fundado por Cristo? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y esto solo lo vas a escuchar en la iglesia. Todos los días necesitamos predicarnos el evangelio. ¿Para qué? Pues para no exaltarnos de que es que yo soy ya muy pasado, yo ya sé mucho, me sé todas las doctrinas, no como el otro. No, nos necesitamos recordar el evangelio porque esto no es por tus méritos, es por Cristo. Ah, ok. Pero tampoco para llevarnos al otro extremo, desanimarnos a tal punto de perder la esperanza. No, yo así no aprendo nada, no me queda nada. Digo una palabra en griego. Es que no entiendo, ¿cómo así que Dios predestina? ¿Qué es eso? ¿Cómo así que Jesús es un cordero y al mismo tiempo es sacerdote? No entiendo. Tienes que recordar el evangelio para que no te desanimes. Ah, se me olvidaba que es por los méritos de Cristo que van a entrar al cielo y no porque aprenda demasiado, ¿no? Por eso necesitas aprender aquel evangelio. Por eso necesitas aprender de tu Señor. Es Jesús no solo el dueño del barco. Jesús es el dueño del mar. Jesús es el dueño de los vientos. Jesús es el dueño de las tormentas. Y ten algo seguro, iglesia, que mientras Jesús sea el capitán de este barco, sea el dueño de los vientos, sea el dueño del mar, pues la iglesia bíblica del norte, aún con los vientos que parecen estar contrarios, Dios los está utilizando para enrutarnos y llevarnos a su destino. Amén. No, ¿por qué estoy pasando esta tribulación? No, Dios se le perdió el control del barco. Recuerden esa escena que los apóstoles están durmiendo. Jesús está durmiendo. Señor, vamos a perecer. Hay una tormenta. Hombres de poca fe. El capitán del barco, iglesia, es Jesucristo. Él usa todo para enrutar a su iglesia para su destino. No la va a devolver, no la va a hacer tomar un lado que no vaya hacia su destino. Todos los vientos Dios los dirige para nuestro bien. Por eso aún las tribulaciones, Señor, no entiendo eso. No entiendo qué está pasando, no sé qué pasa en la iglesia, no sé qué me pasa, pero aún sé que esto lo vas a usar para bien. Tú me estás encaminando para mi bien. Necesitas escuchar esto siempre, hermano. Pues ven a la iglesia y comprométete en preservar, perseverar en la doctrina de los apóstoles, aportando, ayudando también a perseverar en eso. Lo he dicho en varias iglesias, se acaba un sermón, se reúnen todos a hablar y nadie habla de lo que acabaron de aprender. Si vio que empezó Yo Me Llamo, se lesionó Falcao y ahora uno
dice, pero como que ya se les pasó lo que aprendieron. Comprométete en esto. Hermano, esa palabra sé que te va a ayudar mucho, a mí me sirvió mucho. ¿Qué opinaste de esto? ¿Me sirvió? Repasemos, lo veamos esta semana y repasamos. En el devocional con el pastor, preguntémosle esto. Comprometámonos. No seamos oidores olvidadizos. Pasamos la puerta y ¿de qué fue que habló? El ensayo un día de estos, pastor. ¿De qué hablamos hace 8 días? Sí, amén. Adoramos. Es necesario, segundo punto, estar en la iglesia para tener comunión con los santos. Es necesario estar en la iglesia para tener comunión con los santos. Versículo 42 de Hechos 2. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión, En la unos con otros. comunión unos con otros. La palabra comunión, sé que la han escuchado por ahí, koinonía. Vamos a tener un momento de koinonía. Comunión, común, unión. Unidos en algo común. Ayuda, compañerismo, interacción, participación. ¿Qué sigue? Tenían comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Vienes a orar los miércoles? ¿Vienes a compartir las necesidades con tus hermanos? ¿Vienes a orar por los otros que están pasando por algo? Eso es tener común, unión, compañerismo. Oiga, si voy a ir el miércoles, yo oro siempre por mí todos los días, voy a ir a orar por la iglesia. Versículo 43, y quiero que pongan atención a unas palabras importantes que nos da el texto. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído que estaban juntos. ¿Y qué tenían? En común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, otra vez aparece, ¿de qué forma? Unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Común, unión unos con otros, estaban juntos, tenían en común todas las cosas, unánimes y juntos. El texto nos insiste en eso y es porque es necesario perseverar, pero como iglesia, comunidad, todos unidos, unánimes. Observamos al que se quería ir nadando y dijimos, no, este no va a llegar. Observamos al perezoso que no ha ayudado. ¿Y qué tal uno que en vez de estar girando las velas hacia donde todos van unánimes, va y la pone en el sentido contrario? Ya empieza a ser un estorbo. ¿Qué tal si en las carabelas tocara remar y todos así y el otro no está junto, no está unánime con los otros, no va hacia la misma meta? Por eso es importante que todos vayamos juntos hacia una meta, y es exaltar el nombre de Dios, y es ser testimonio para el mundo, y es llegar a conocer a Dios a tal punto que creceremos a la estatura de un varón perfecto, lo dice la palabra. Por eso es necesario perseverar. Pero mira, uno ve al que está haciendo hacia el otro lado. Y yo creo que Dios permite la comunión de los santos para formar carácter cristiano. Para eso es la iglesia, amados hermanos, para poner en práctica la doctrina en la que se persevera. Alinearnos para un mismo fin. Dios utiliza la comunión de los santos, grábense de eso, para formar carácter cristiano. ¿Cómo hace? Decir que perdono es fácil. Decir que Dios es perdón es fácil, que me perdonó y que yo perdono. Ahora, haga. De palabras cualquiera. Perdone.
Decir que tengo paciencia, yo soy el hombre más paciente, fácil. Téngale paciencia al de al lado que se desvió un poquito. Que no es hacia allá, es hacia el otro lado. Ay, qué pena. Que no, ay, qué pena. Pero voy a tenerle paciencia. Unánimes. Y vamos a formar la doctrina en la comunión. De palabra cualquiera. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón. En la comunión de los santos encarnamos lo que aprendemos. Dios es amor, me manifiesta su amor a través de Jesús. ¿Cómo encarno ese amor hacia mi semejante? ¿Cuál es mi escenario para ejercer eso? La iglesia. En la iglesia encarnas eso que vas aprendiendo. En la iglesia es donde practicas lo aprendido. No solo basta con el conocimiento. Esto es santificación progresiva. Santificación progresiva no es usar una falda larga. Santificación progresiva no es ser un puritano. Santificación progresiva es hacer de la doctrina una convicción de vida y ponerla en práctica. Eso es santificación progresiva. ¿Quieres ir creciendo en santidad? Haz la doctrina una convicción en tu vida. Dios es soberano. Ok. Llega el primer problema. Ay, ahora no tengo plata, Dios mío, y ahora las deudas. No, y ahora voy a ir a meterme a endeudarme allí más. No. ¿Cómo es la santificación progresiva? Dios es soberano. Ok, Dios es soberano, Dios tiene todo bajo control. Voy a descansar en Él. Eso es santificación progresiva. Confiar en lo que se ha aprendido. Dios es soberano, Dios tiene todo bajo control. Yo solo voy a inclinar mis rodillas y voy a decirle: Dios, toma tú el control. Tú eres soberano. No me voy a desesperar. Obviamente voy a ir a trabajar, porque no, pues no se va a quedar ahí. Es que, no, eso me va a llegar. No. Martín Lutero decía también que la iglesia es como un cisne que tiene dos alas. Una es ortodoxia, conocimiento de doctrina, y la otra es ortopraxia, práctica de la doctrina. Decía que la iglesia no puede tener una sola ala. Conocimiento sin ortopraxia, de nada sirve. Sin práctica, de nada sirve. Solo práctica sin conocer, desviadísimo, porque no sabe qué tiene que practicar. Pero un cisne vuela con sus dos alas, tanto lo que conocemos, tanto lo que perseveramos en la doctrina, pero también lo que aplicamos en la comunión con los santos. Ahí es cuando cobra vuelo una iglesia. Mira lo que dice ahí en Hechos, versículo 32 del capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído eran ¿de qué? Un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cuánto nos cuesta negarnos a nuestros intereses para que la iglesia avance? La doctrina de negarse a sí mismo. Pues ponla en práctica. Un hermano quiere una cosa, el otro otra, pero ¿qué ayuda a avanzar la iglesia? Es que yo quiero que sea así, es que la iglesia tiene que ser así, es mi interés, es mi pensamiento y es como yo quiero, no. Es todos unánimes, todos juntos avanzando. Ahí es cuando debemos pensar en morir a nosotros, ahí es cuando se encarnan esas doctrinas. Eso es crecer conforme a Dios. Mira lo que dice versículo 34 ahí del mismo capítulo. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. De palabra cualquiera.
Recordemos el joven rico. Señor, desde mi juventud yo he guardado todos los mandamientos. ¿Ok? Vende lo que tienes y repártelo a los pobres. ¿Qué hizo? Se puso triste. Pero ¿cómo así? Luego no es que cumplía todos los mandamientos. En la práctica es cuando se prueba un cristiano. Tú puedes saber mucho. Y hay una frase que les quiero dejar. Una cosa es saber definir a Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y debemos llegar a decirle: Dios, yo te quiero conocer, aunque no te sepa definir. Pero de nada me sirve aprender toda la doctrina, saber definirte si no te conozco, si no puedo aplicar eso en mi vida. De nada me sirve. Mira, la necesidad de los pobres. ¿Has pensado en la necesidad de tu hermano? No estoy diciendo que ve y vayas y vendas todo y que lo traigas. No estoy diciendo eso. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra? Que unos se preocupaban por las necesidades de los otros. ¿Has pensado en la necesidad de tu hermano, no solo material, sino espiritual? Yo lo he visto como afligido. Vamos y le damos un abrazo. Ahí se empieza a encarnar la doctrina. Ven, hermano, yo te he visto desanimado. El Señor me dio esta palabra para ti. Ánimo. Ahí se empieza a encarnar, pero uno lo puede ver allá triste. ¿Quién sabe qué le... Eso debe ser, y empezamos a preguntar, debe ser que por allá, ¿quién sabe? Venga, le cuento una cosa, y esto fue esto, y esto fue esto, y como que lo vieron allá en la panadería. ¿Dónde se encarna la doctrina cristiana? Ejerces la piedad en la iglesia, ayudas a sostener al débil, alientas al cansado, le tienes paciencia al que no crece igual. Ahí se ejerce. Por eso es necesario la iglesia, por eso es necesario que vengas, porque ahí vas a formar tu carácter. Tengo que tenerle paciencia al de al lado. Ahora, no con esto se quiere decir que se tolera todo pecado, porque parte de la práctica cristiana es amonestar a los ociosos, amonestar al que está en pecado, pero amonestarlo por su bien, no en sentido crítico, no hacerle, ¿cómo se dice? Montonera espiritual todos, montonera, el cristiano tapete, pasémosle encima, no. Hermano, tú hiciste eso mal, dame la mano y te ayudo, cambie, arrepiéntete, en amor, ahí se ejercita, en la iglesia. ¿Acaso no ves que Jesús usa la iglesia para formarnos a través de los santos que están alrededor? ¿Quieres ver la tripulación que te tocó? Mira alrededor. Ellos son los tripulantes que están en tu barco. Mira a tu alrededor. Mira a tu hermano que está a la derecha, de la izquierda, de atrás. Ellos son tus tripulantes. Con ellos debes llegar a la meta. Con ellos debes trabajar en equipo. Cuando se cansen, animarlos. Ven, yo te ayudo a limpiar la proa del barco. Ven, yo te ayudo. Ahí se ejerce. Jesús quiso enseñar eso. Vamos un segundo a Juan 11. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Estamos viendo el evento de la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro?
Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Está el milagro de la resurrección. Está el milagro de la regeneración. Nosotros que antes estábamos muertos en delitos y pecados, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el Evangelio de Cristo. Él nos dijo, ven fuera, y con su voz nos ha resucitado. Pero como vimos ahorita, no solo lanza la red, sino nos agrega un barco. Acá Jesús nos quiere enseñar algo que es importante en la comunión de los santos. Mira que la resurrección no llegó hasta ahí. Dice, Jesús les dijo que desatadle y dejadle ir. ¿A quién le dijo? A la comunidad. Jesús le dijo a la iglesia, a los que habían creído en su nombre, desatadle y dejarle ir. Claro, Él resucitó, pero todos los trapos mortuorios estaban en su cuerpo todavía. Y Jesús pudo haberle quitado los trapos mortuorios, pero dedicó tal labor a la comunidad, a la iglesia. Tú vienes con lastres de pecado. Tú vienes con un viejo hombre que necesita ser renovado cada día. Y Dios usa la iglesia para que te vaya quitando esos trapos, ese atavío mortuorio, desatarle y dejarle ir. Jesús quiso que fuera así, por eso es necesario que vengas a la iglesia, porque ayudarás a quitar las vendas a uno y te quitarán las vendas que aún tienes. Es necesario. Ahí formamos comunión con los santos. Voy a leer solo por encima, no es necesario que lo busquen. Está en Romanos 12. Pablo nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Todo este contexto de Romanos va eclesialmente en la comunidad. Cuando él dice confesados unos a otros, cuando en la palabra vean unos a otros, es en el contexto eclesial. Por eso tú te vas a formar en la iglesia, pero si tú no vienes, no se puede. ¿Cómo vas a aprender qué es tener paciencia si no vienes a la iglesia? Decía un pastor que alguna vez una mujer vino a decirle, pastor, quiero que ore por mí para que el Señor me dé paciencia. El pastor le dijo, ok, Señor, te pido que le envíes pruebas, tribulaciones a la hermana, que los hermanos de al lado le hagan el feo, que la ignoren, que no le tengan en cuenta. Gracias. Pastor, así vas a ejercitar la paciencia. ¿Cómo vas a saber qué es paciencia si no tienes que ponerla en práctica? ¿Cómo sabes qué es perdón si no lo pones en práctica? Por eso la comunión de los santos es necesaria. ¿Cómo sabes qué es amar a alguien pese a sus debilidades si no tienes a alguien con debilidades al lado para amarle? Por eso es bueno y necesario estar en la iglesia para tener comunión con los santos. Tercer y último punto. Es necesario estar en la iglesia para dar testimonio de Jesucristo. Hechos 2:47. Entonces todos comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, y el versículo 47 del capítulo 2 dice, alabando a Dios y teniendo favor ¿con quiénes? Con todo el pueblo. Cuando la iglesia se enfoca en unidad, todos corriendo hacia un mismo objetivo, alabar a Dios, exaltarlo a Él, es cuando la iglesia refleja la gloria de Cristo y los hombres se maravillan y glorifican a Dios. ¿Por qué el texto dice eso? En otra versión dice, alababan a Dios y gozaban de la simpatía del pueblo. Y vemos en textos, en varios textos, y los miraban y se maravillaban y daban gloria a Dios de cómo hacían las cosas.
Hay un padre de la iglesia. Los padres de la iglesia son los que van después de los apóstoles. Se llama Tertuliano. Él decía que los paganos murmuraban con envidia diciendo de los cristianos: miren cómo se habla. Los paganos sentían envidia de la iglesia porque veían cuánto se amaban. ¿Cuánto se aman ellos? Decían. Mire cómo le prestan las necesidades al otro. Mire cómo se niegan por ayudar al otro. Mire cómo crecen en comunidad. Cuánto se aman. Necesitas ser formado en doctrina. Necesitas ejercerla en comunión con los santos para dar un testimonio auténtico de la salvación en Cristo Jesús. La iglesia también está puesta en el mundo por eso, para que miren la iglesia y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y vean vuestra luz y alaben al Padre que está en los cielos. Y vean vuestras buenas obras y exalten al Padre que está en los cielos. En la oración del Padre nuestro dice: hágase tu voluntad en el cielo, así en la tierra. ¿Cómo se encarna la voluntad del cielo aquí en la tierra? A través de la iglesia. La iglesia es la que encarna la voluntad de Dios en el cielo. El amor, el perdón, todo esto. Si hicieran una encuesta en este barrio, Verbenal, de qué opinan los vecinos de Iglesia Bíblica del Norte, podrían decir: miren cómo se aman. Hasta sentimos envidia de ellos. Se maravillarían y glorificarían a Dios por sus vidas, por la comunión que tienen, por lo unánimes que crecen como iglesia. Yo paso siempre en una tal Iglesia Bíblica del Norte, pero esos hombres reflejan que hay un Dios. No los ve, los más de amables. La otra vez intenté entrar y eso me recibieron. Estaban atentos a mis necesidades, pero una vez ve el nuevo allá. Se acaba el culto, un grupo acá, y el nuevo así en la mitad. Ven, pastor, ¿cómo está? Y nadie le brinda, oiga, ¿cómo está? Bienvenido. Esta es la Iglesia Bíblica del Norte, fundada hace un año. Hemos crecido y perseverado en la doctrina de los apóstoles. Tenemos comunión unos con otros. Siga, por favor, siéntese. ¿Qué necesitan? ¿Qué le podemos ayudar? Y no solo con los nuevos, con los hermanos. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo le fue esta semana? Venga, siéntese a mi lado. Usted siempre allá con el mismo grupo. En la iglesia no debe haber partidos, no debe haber grupos, uno allá, uno acá, no. Todos unánimes, creciendo juntos. Dice Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Debemos ser luz, debemos ser sal para que los hombres vean nuestras obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y bueno, luego de ver todo esto, les quiero dejar una inquietud a cada uno en sus corazones. Es muy necesario que pienses en ser un miembro comprometido con la iglesia. Después de ver estos 3 puntos, hay muchísimos más puntos, pero tenía 50 minutos. No, la verdad no tenía más, porque yo sabía que nos podrían dar días acá explicando lo necesario que es la iglesia. Incluso años. Podríamos llevar clases de eclesiología. Y por eso te digo, es muy necesario que pienses hoy seriamente: necesito ser un miembro comprometido con la Iglesia Bíblica del Norte. Ya te diste cuenta de lo vital que es hacer parte del grupo de los santos, de lo vital que es estar en el barco y trabajar en un mismo sentido. ¿Ya te has dado cuenta? Solo no vas a llegar a una barca. Necesitas de los tripulantes que te ayuden a renovar fuerzas. Necesitas del capitán del barco, y el capitán del barco está en su iglesia, acontece en su iglesia. Por eso piénsalo muy bien. Es un miembro comprometido que si vas a ir hoy en oración: Señor,
hazme un miembro comprometido. No permitas que tome la iglesia como algo más pasajero. Yo sé que necesito de mis hermanos. Yo sé que necesito recibir enseñanza. Yo no me la sé toda. Solo fue ver esta semana y la embarré muchísimo. Yo necesito que me guíen. Eso es humildad. Eso es ser manso. Eso es reflejar el carácter de Cristo. Amén. Quiero que nos pongamos en pie un momentico y vamos a leer unánimes, juntos, compartiendo en comunión, 4 versículos de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Y quiero que miren las 3 cositas que vimos hoy reflejadas en esos 4 versículos. Filipenses capítulo 1, versículo 3. A la cuenta de 3 lo leemos, ¿listo? 1, 2, 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén.